Listo. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. La anterior clase hicimos, ¿no?, un poco de introducción a lo que es filosofía. Tocamos sobre todo una periodificación. No sé si se recuerdan, pero les mostré una imagen donde periodizamos, ¿no?, al pensamiento humano como una línea de tiempo, una especie de una línea del tiempo, ¿no? Donde se divide la filosofía en este periodo especialmente que vamos a denominar filosofía antigua, ¿ya? Filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, esas son las grandes divisiones de la filosofía que se realiza para entenderlo de manera didáctica, generalmente. O sea, ese es el rol principal de esa división, para comprenderlo de manera didáctica. Ahora, dentro de esa filosofía, mm, dibujemos, a ver, dentro de esa filosofía antigua, pongámoslo así, una F, ya. Dentro de esa filosofía antigua, también existen periodos, ¿no? Antigua, supongamos que es así. Ah, rayos, ya, ahora sí, filosofía antigua, ¿no? Ya, puntos suspensivos, ya. Dentro de esta filosofía antigua, también tenemos periodos, ¿no? Van a existir tres periodos, ya. Y los voy a ponerlo acá con iniciales, ¿está bien? Va a estar, por ejemplo, el periodo, este de acá, la C, de cosmológico. Luego va a estar el periodo antropológico, que lo representamos con la A, y el periodo sistémico, ¿listo?, que representamos con esa especie de S, ¿ya? Entonces existen estos tres periodos. Dentro de la división histórica del pensamiento humano, llámese filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, va a existir periodos, especialmente en la filosofía antigua, que las vamos a conocer de esta manera, como filosofía que se va a estudiar sobre todo el periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo sistémico. Esos tres periodos dentro de la filosofía antigua. Esta filosofía antigua va a estar, sobre todo esta filosofía antigua va a desarrollarse en lo que es en la civilización griega, ¿no? Especialmente entre las colonias, entre las colonias que tenía Grecia en Asia Menor y también dentro de Atenas, ¿no? Entonces, esos son sobre todo los espacios donde va a resaltar de mejor manera o con mayor preponderancia este tipo de raciocinio ¿no?, innovador de su momento, ¿no? Es una manera de pensar distinto a lo que se había realizado anteriormente, ¿ya? Entonces, ya entendemos que existe filosofía antigua en el periodo cosmológico, donde hablamos de quiénes. Sobre todo hablamos del ¿no? ¿Te recuerdan de Tales de Mileto? Tales de Mileto, había Tales de Mileto, estaba Anaximandro, ¿ya? Estaba Anaxímenes. ¿Qué más? Va a estar quién, Parménides, ¿no? Heráclito, ¿no? Heráclito. Este sería Empédocles, digamos, con la E. Y Heráclito, ¿no? Heráclito, ¿no? Son los principales filósofos que se van a encargar de qué? De darle una explicación a todo el origen del universo, ¿no? Sobre todo al origen de todo lo que a todo lo que ellos los odiaba. Ya, esa era la indagación principal. La pregunta principal que ellos tuvieron fue el saber el inicio del todo, ¿no? De las primeras causas y de los primeros principios. A eso ellos le van a poner un nombre y lo van a denominar Arge, ¿no? ¿Se recuerdan eso? El Arge. El Arge. Ah, perdón por ya, pero trato lo posible. El Arge, ¿no? Esa es la búsqueda principal de estos señores, ¿no? El Arge. ¿Qué es el Arge? La búsqueda de la explicación de los primeros principios y de las primeras causas. Dentro de todo eso, por ejemplo, el origen del universo, del mundo. Entonces, esos filósofos que mencioné anteriormente buscaban poner ciertas tesis o teorías sobre
lo que ellos creían que era el principio del todo. Por ejemplo, Tales de Mileto dijo que era el agua, el otro dijo que era el aire, los cuatro elementos, por ahí alguien dijo, no, yo soy atomista y puso al átomo como el centro del todo, ¿no? Entonces, o el fuego también, ¿no? Entonces, de eso trató lo que es el anterior periodo, el periodo antropológico, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a este periodo que se denomina filosofía antigua del periodo antropológico. ¿De qué trata, profe, este periodo antropológico? Pues simplemente, alumno, vamos a ver que en el periodo antropológico van a resaltar pensadores muy radicalmente divididos de alguna manera por sus maneras de desenvolverse dentro de la sociedad ateniense principalmente. ¿Quiénes van a estar? Van a estar los sofistas, ¿ya? Los sofistas y de una especie de, hasta llegan a una especie de confrontación contra los filósofos propiamente dichos. O simplemente estos representados por Sócrates, ¿ya? Sócrates, los socráticos, ¿ya? Los socráticos. ¿Listo? Los socráticos. A ver, un momento, por favor, un momento. Bien, continuamos. A ver, para que vayamos siguiendo en esto, para que vayamos siguiendo en coherencia. ¿Qué decía este chico? A ver, ¿qué filósofos o qué pensadores se enfrentaron durante este periodo conocido como el periodo antropológico, principalmente que se va a desarrollar en Atenas? ¿Qué es lo que mencionaba? A ver si alguien puede comentar para elevar, ¿no? Para no estar dormidos o estar distraídos tal vez. A ver, alguien por ahí, alguien, díganlo chicos, a ver. No, no. Aún no llegamos a Platón, tampoco a Aristóteles. ¿Ya? Ahí está. Lo dijo Farid, Farid Antón del Río, ¿no? ¿Quiénes se van a enfrentar? Los sofistas versus los socráticos. Tenían ese miramiento, por decirlo así, ¿no? Porque una de las características principales, por ejemplo, de estos sofistas eran que la diferencia con los filósofos comunes o como los conocidos como los socráticos era que los sofistas no buscaban tanto la indagación del conocimiento ni de la verdad, sino que los sofistas simplemente se basaban ¿a qué? Al arte de convencer. Ellos desarrollaban un arte que se llama la retórica o simplemente la oratoria. Es decir, para los sofistas lo primordial de todo era saber expresar lo que uno quiere decir y convencer a los demás. ¿Entienden? Entonces, los filósofos o socráticos, ellos discrepaban un poco de todo esto, ¿no? Porque ellos mencionaban que el conocimiento debería ser, ¿no? La causa principal del poder reflexionar sobre el mundo y no simplemente convencer sobre lo que nosotros creamos sobre él. ¿Entienden? Entonces, esas son, como quien dice, las dos aristas muy diferenciadas entre ambas corrientes del pensamiento de ese entonces, tanto de los sofistas y tanto de los filósofos socráticos. Los sofistas, por un lado, para ellos el arte de convencer, el arte de la oratoria o de la retórica era lo fundamental. En cambio, en los filósofos socráticos, el buscar la verdad era lo más importante. ¿Ya? Entonces, vayamos, sigamos desarrollando este tema. ¿Ya? Y como dice acá, ¿no? Como dice acá en las diapositivas que preparé, por ejemplo, eh, ponemos, ¿no? Casos. Por ejemplo, ¿qué dice? Los conceptos previos que vamos a, o los conocimientos previos que debemos de tener acerca de este periodo de la filosofía del periodo antropológico.
nos dice que la cultura ateniense se plantea los problemas del mundo humano y la vida espiritual, social y política. Y esto debemos ponerle ojo, ¿no? Problemas, mira, vamos a poner en negrita y subrayar, ¿no? En el periodo cosmológico, el problema inicial, el problema fundamental a resolver o la indagación que los filósofos perseguían era saber el origen del universo, ¿no? El origen de todo, el origen, ¿ya? En cambio, en el periodo antropológico, el problema o la síntesis o la causa de indagación del conocimiento era saber sobre los problemas del mundo, ¿ya? ¿Qué problemas del mundo humano? Sobre, por ejemplo, ¿qué? La vida espiritual, social y política. Dentro de los problemas del mundo humano, por ejemplo, va a estar ¿qué? La ética y la justicia, ¿ya? Esas dos, ¿no? Esas dos cosas se va a tocar bastante, ¿ya? La ética y la justicia, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la vida espiritual, por ejemplo, va a estar este tema de poder, ¿no? Rendir pleitesía a los dioses o no. Dentro de lo social y lo político, por ejemplo, ese arte de poder convencer, ¿no? Y dentro de eso también va a estar inmerso, por ejemplo, el de saber gobernar, qué era un buen gobernante, qué era un buen sabio, quién era sabio y quién era filósofo, ¿no? Entonces, es diferenciar esas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, un sofista se dice un sabio, ¿ya? Un sofista era un sabio, pero en cambio un filósofo era un amante del saber, cosa que lo diferenciaba. Un sofista creía que ella era verdaderamente el conocedor de ciertas materias, ¿no? Pero en cambio el filósofo creía desconocer, más bien buscaba indagar todo lo que pueda conocer sobre esa materia o rama del conocimiento. Entonces, esas son las diferencias de alguna manera radicales entre ambas corrientes del pensamiento de ese entonces, ¿ya? El conocimiento se ve como un asunto utilitario, ¿ya? Asunto utilitario quiere decir solamente, no tanto para la reflexión de las personas, sino que simplemente el poder aprovechar ese conocimiento, ¿no? Esa fue la razón ya que va a preponderar durante este periodo. Por ejemplo, en el periodo cosmológico, el conocimiento era un asunto más de esto, ¿no? De placer o simplemente de filosofar o de razonar o simplemente de reflexionar sobre algo que ellos tenían como duda o como carencia de conocimiento que ellos buscaban ¿no? complacer a su ser mismo. En cambio, en el periodo antropológico, en este periodo que estamos tratando, es más, el conocimiento pasa a ser una materia de poder utilizarse, ¿no? Este conocimiento, ¿cuánto me puede servir a mí y cómo lo puedo explotar de cierta manera? Por ejemplo, que en cuanto a la retórica, por ejemplo, que promovían los sofistas, todo este arte de poder convencer, hablar, ¿cómo se utilizaba? Pues las familias nobles educaban o ponían a disposición sus hijos frente a quienes, ante los sofistas. ¿Para qué? Para que estos puedan ser maestros de sus hijos, para que en un futuro puedan ser grandes políticos, ¿no? ¿Y para qué servía la retórica en la política? Pues obviamente para convencer, para ganar adeptos, ¿no? Para eso estudiaban la retórica, y no simplemente para que ellos puedan degustar de ese arte, sino para que puedan utilizarlo para llegar al poder, ¿ya? Es decir, por eso dice, es decir, basta usar apropiadamente el arte de la oratoria para impresionar y lograr fines de éxito individual, ¿ya? Entonces, en el periodo antropológico, el conocimiento pasa a ser, y subrayamos esto, como un asunto más utilitarista, ¿ya? Es decir, aprovechar de ese conocimiento para los fines propios, ¿no? Ese era principalmente el conocimiento durante ese periodo. Ahora, en la etapa antropológica también se impulsa, ¿qué? O se inicia, eh, este periodo va a ser impulsado fundamentalmente por quienes, por los sofistas, ¿ya? Este periodo, o esta etapa antropológica va a ser impulsada o iniciada por la escuela de los sofistas y como máxima expresión a un pensador que era opuesto a los sofistas fue Sócrates, ¿no? Entonces, este periodo va a ser principalmente impulsado por quienes, por los sofistas, ahí está, y como opuesto a los sofistas era Sócrates, ¿no? Alguien que de alguna manera se contraponía a la manera de pensar de estas personas, ¿no? ¿Listo? Y también otra característica general, por ejemplo, de los sofistas fue que pasaron, por ejemplo, los filósofos solían impartir su conocimiento en las ágoras, ¿no? En las plazas públicas o en los mercados, ¿no? Y
principalmente Sócrates, que se dedica bastante a discutir o a dialogar o a debatir sobre distintos asuntos públicos en las distintas plazas o mercados, inclusive de la misma Atenas. En cambio, los sofistas, como Protágoras, ya que es uno de los grandes sofistas de su tiempo, pasarán simplemente a compartir este conocimiento de manera privada, es decir, educar a la gente de manera privada, es decir, cobrar un pecunio a cambio de qué, a cambio de enseñar a cierta clase a una cierta clase social nada más, ¿no? A los hijos de cierta clase social a cambio de dinero. Entonces los sofistas cobraban el enseñar a cambio de dinero y los filósofos simplemente impartían su conocimiento de manera pública. Eso fue uno de los rasgos distintos que tuvieron estas corrientes del pensamiento de ese periodo. ¿Ok? Ahora sí, pasamos un poco más a estudiar qué son los sofistas, ¿ya? Entonces, los sofistas podemos decir que eran hombres que en un inicio eran, que se creían eruditos, ¿no? O grandes sabios de su momento, de su entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a estar ahí? Por ejemplo, los conocidos como quiénes, ¿ya? Acá lo noto, por ejemplo, los siete sabios de Grecia, ¿no? Muy famosos y conocidos también, los siete sabios de Grecia, ¿ya? Estas personas en un momento fueron considerados sofistas, ¿no? Por considerarse los más sabios de toda Grecia. Posteriormente, este concepto de sofistas va evolucionando y se le va a empezar a llamar con esta denominación a quienes, a estos maestros itinerantes, ¿ya? Van a ser después los maestros itinerantes, ¿ya? Ahí está, ¿ya? ¿Ya? Van a ser estos maestros itinerantes, ahí está, que proporcionaban instrucción en diversas ramas del conocimiento, como que retórica, política, derecho y entre otras cosas más. ¿A cambio de qué? A cambio de unos honorarios, ¿ya? Maestros itinerantes a cambio de unos honorarios, es decir, cobraban por su tiempo que ejercían este periodo de enseñanza contra sus alumnos, ¿ya? Bien, ahora sí pasemos a lo siguiente. ¿Qué dice? También sus pensamientos se caracterizan por dos aspectos, su escepticismo relativo, ¿ya? Ellos tienen un escepticismo un escepticismo relativo, acá lo voy a corregir, ¿ya? ¿Ya? Son escépticos relativos. ¿Y qué quiere decir escépticos relativos? Es decir, que para ellos la verdad no existe, ¿no? O si existe, simplemente está fuera del alcance del entendimiento humano. Es decir, la verdad o nada es blanco ni negro, simplemente depende de quién perciba esa sensación, ¿ya? El que percibe le da esa cualidad a tal cosa, ¿no? Por ejemplo, para mí podría ser bueno una situación, por ejemplo, ¿no? Esta tarde tenemos un partido, ¿no? Un partido de eliminatorias. Y ahí va a estar, la situación va a ser escéptica en cuanto al resultado desde un punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque para los peruanos, si se gana, si los peruanos ganan el partido, para los peruanos va a ser bueno, pero si lo pierden, va a ser malo, ¿no? En cambio, para los chilenos, si su equipo gana el partido, para ellos va a ser bueno, y si pierden, va a ser malo, ¿no? Y así va dependiendo de la persona o del sujeto que perciba esa sensación o pueda percibir ese sentimiento de lo que observan. Entonces, de acuerdo a eso, este le va a dar una cualidad a ese hecho, sea bueno o malo, depende de su concepción personal. Entonces, para ellos, la verdad podía ser eso, ¿no? Podía ser muy relativo y todo lo van a deducir a ese escepticismo relativo, todo cuanto existe, ¿no? Si es bueno o malo, si es bello o feo, si es justo o injusto, por ejemplo. Ya, todo eso es relativo, ¿no? Entonces, ellos van a definir esa discusión, si es justo o injusto, por ejemplo, a que depende a cada situación y a cada sujeto que perciba ese momento. Por ejemplo, ¿qué? Puede ser justo, por ejemplo, un tema político de este entonces, ¿no? Puede ser justo, por ejemplo, en ese entonces se hablaba mucho ustedes saben por historia que en Atenas, por ejemplo, se le da, ¿no? Se le atribuye como la cuna de la democracia, ¿ya? Pero
Es también menester decir de que la democracia solamente se le daba a quienes, a los ciudadanos nobles de Atenas. En cambio, aún existía mucha población que no tenían ni gozaban de estos atributos de libertad ni de democracia. Por ejemplo, los esclavos y también los comerciantes que esporádicamente visitaban Atenas, ¿no? Entonces, estas personas no tenían derecho a voz ni voto, ¿ya? Entonces, esto podría ser justo o injusto. Ustedes podrían decir que es justo, ¿no? Algunos de los atenienses dirían que es justo que ellos no voten ni tampoco puedan tener derechos como cualquier ateniense. En cambio, los esclavos y también los comerciantes itinerantes dirían que no, que es injusto porque ellos también participan de la vida de estas polis o de Atenas, por ejemplo. Entonces, y así la justicia era vista con la lupa desde cada sujeto, ya con la óptica de cada sujeto. Entonces, los sofistas la reducían, la discusión la reducían a eso, ¿no? A ese término, ¿no? Reducían en la discusión a ese término, ¿no? Que dependía del hecho de cómo pueda percibir o sentir cada sujeto, ¿ya? Y de acuerdo a eso pueda tener una sensación de verdad. Y necesariamente esa no es verdad, decían ellos, ¿ya? También ellos consideraban a las leyes, consideraban convencionales a las leyes o las instituciones políticas y las normas morales, pues creían que el hombre en general podía hacer, ¿no? Como ellos creían un escepticismo, podían decir, ¿no? Que las leyes podrían inclinarse, depende de la circunstancia de cada sujeto, ¿ya? Entonces, esas son las características más o menos, por decir, los generales de estos personajes que se hicieron llamar en su entonces, o la misma sociedad ateniense los denominó como sofistas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Háganlo saber, por favor, para explicarlo nuevamente si es necesario. A ver, ya. Lorena nos dice todo claro. ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿alguna duda? Por lo pronto debemos de saber que el escepticismo relativo, sí, claro, cómo no. El escepticismo relativo es como quien dice, ¿no? Alguien es escéptico, es decir, alguien es como quien duda, ¿no? De todo lo que pueda creerse, algo ya concreto o dado por hecho, ¿ya? Para ellos el escepticismo relativo busca simplemente explicar que la circunstancia de la verdad va a depender de cada sujeto que va a percibir esa sensación o ese sentimiento. Por ejemplo, quienes para algunos lo bueno puede ser malo y para estos que perciben lo malo también puede ser bueno, ¿ya? Lo justo o injusto, ¿no? Es muy variante en cada persona, ¿no? Algunos consideran que ciertas acciones pueden ser justas, por ejemplo, atrapar a un ladrón y quemarlo, ¿no? Y todos podríamos decir que es justo porque ese ladrón hace daño a la sociedad, pero desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, eso es injusto, ¿no? Porque hemos faltado a la ley. Entonces, para los sofistas la situación era así, ¿no? Variaba mucho entre lo justo, lo injusto, lo malo y lo bueno, lo bello y lo feo. Por ejemplo, el escepticismo también se ve mucho en cuanto a la estética, ¿no? Al definir lo bello y lo feo. Para algunos lo bello es feo y para algunos este feo, esto denominado como feo puede llegar a ser bello. ¿Y dónde podemos ver con mayor amplitud todo esto? Por ejemplo, en el arte, ¿no? En el arte, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en la música, ¿no? Yo sé que ustedes tienen gustos muy distintos en lo que concierne a lo musical y yo también tal vez tenga gustos muy particulares en lo que para mí es bello como música, ¿no? Entonces yo escucho un género distinto quizás a lo que ustedes escuchen un género distinto también, porque consideran como bello, pero ahí empieza a existir lo relativo, ¿no? Porque para mí esto es una música que me gusta y es bello y podría considerar que es la mejor música del mundo o la mejor canción del mundo, pero para ustedes puede ser una canción común o hasta pueden decir que es una canción fea que no es de su agrado, ¿entienden? Entonces eso es lo escéptico y, y cuando hablamos de escepticismo relativo también, ¿no? Que todo se reduce a eso.
que todo es bello, feo, y eso va a depender de quién, del sujeto que va a percibir esa sensación o ese sentimiento. Simplemente es eso. ¿Queda claro, chicos? Díganlo, díganlo, díganlo. Listo. Ya. Ahora sí, chicos, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, pasemos a lo siguiente, ¿ya? Entonces, resumen, ¿qué son los sofistas? Son maestros itinerantes que cobraban por enseñar a cambio, que cobraban dinero a cambio de enseñar a sus alumnos y no enseñaban a cualquier persona, generalmente enseñaban a hijos de nobles que aspiraban que sus hijos sean grandes políticos en un futuro. También ellos imparten mucho lo que se denomina como el escepticismo relativo y por eso tenían una frase muy famosa, ¿ya? Los sofistas tenían una frase muy famosa, que ya lo vamos a tocar adelante, ¿ya? Y pasamos. Uno de los sofistas más destacados o más representativos de su entonces va a ser este señor que se denomina Protágoras de Abdea, ¿ya? Protágoras de Abdera, ¿ya? Este señor va a ser contemporáneo a Sócrates, por ejemplo, ¿ya? Va a ser contemporáneo a Sócrates, ¿ya? Por eso se dice que Protágoras va a ser el más importante de todos los sofistas. Él obviamente es un griego nacido en una de las colonias de Grecia que se denominaba Abdera, en Tracia, Asia Menor, ¿ya? Luego de establecerse en Atenas y conseguir ser amigo de Pericles, ¿ya? Este señor fue amigo de Pericles. ¿Quién era Pericles? Uno de los grandes gobernantes de Atenas. Es más, en Historia Universal se estudia, ¿no? El ciclo de Pericles, ¿no? Como una de las etapas de mayor, como quien dice, de mayor expansión, de mayor manifestación de Grecia, ¿no? En tanto en las artes como la filosofía, las ciencias, la cultura, la política, ya fue el esplendor de Grecia, ¿no? Con Pericles, ya. Logró una fama como maestro y filósofo, fue el primero en llamarse a sí mismo, ya, sofista. Este señor Protágoras va a ser el primero en denominarse a sí mismo como sofista y en enseñar a cambio de dinero, ¿ya? En enseñar a cambio de dinero. Enseñó gramática, retórica e interpretación de la poesía. El fundamento de su reflexión fue la doctrina de que nada es bueno o malo, verdadero o falso, de una forma categórica y que cada persona es, por tanto, su propia autoridad última. Esta creencia se resume en su frase. Y esta es la frase, chicos, que siempre deben de recordar de Protágoras. ¿Cuál es su frase? Esta de acá. Que el hombre es la medida de todas las cosas. Y lo ponemos, bajamos y ponemos acá, ¿ya? Para que no te olvides. ¿Cuál es la frase entonces de Protágoras? Esta de acá, ¿ya? Vamos a ponerle bien bonito acá. Bien bonito, bien bonito. Vamos a ponerle acá, ¿no? Y en cursiva. Listo. La frase de Protágoras, por lo tanto, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Y se dan cuenta, ¿no? ¿Dónde está ese escepticismo radical que, que les mencionaba, por ejemplo, acá? Cuando él fundamenta que dice, nada es bueno o malo, verdadero o falso de una forma categórica. Y cada persona es, por tanto, su última autoridad. Listo. Ese es el fundamento por el cual se le dice escepticismo, ¿ya? Por eso. Claro, ¿no? El de mayor esplendor. Ahí está. Gracias por ayudarme, ¿ya? Entonces, chicos, el resumen de Protágoras, ¿cuál va a ser? Simplemente que Protágoras va a ser el mayor representante de los sofistas, ¿ya? Va a ser amigo de Pericles, uno de los gobernantes más famosos que va a tener Grecia, ¿ya? Durante el esplendor de Atenas, ¿ya? Y también va a ser el primero en llamarse como sofista. Él decía que nada es bueno, malo, verdadero, falso, justo o injusto, de forma categórica. Y todo esto se resumía ¿a qué? A la autoridad de una propia persona, ¿ya? Y esto se va a traducir en su frase que él va a ser muy famoso. ¿Cómo se dice esta frase? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, para algunos hombres
la medida varía en cuanto a su percepción respecto a otros hombres. Es decir, lo malo para algunos es bueno, para algunos lo bueno es malo. Ahí está, chicos. Creo que hasta esta parte se entendió, ¿verdad, chicos? ¿O alguna duda por ahí? Listo, chicos. Pasemos entonces, ¿ya? Pasemos. Este es el más importante que ustedes tienen que recordarse, de Protágoras, ¿ya? Ahora, por el otro bando vamos a tener a quién? A Sócrates, ¿ya? A Sócrates, ¿ya? Sócrates como ustedes saben, es también uno de los máximos representantes de quién? De la filosofía, ¿ya? Uno de los máximos representantes de la filosofía y especialmente la filosofía antigua, ¿ya? Sócrates fue una persona de clase media, se podría decir, no era ni tan pobre, ¿ya? Era de clase, prácticamente clase media, ¿ya? Era hijo de un escultor de su nombre que acá está lo tenemos, se llama Sofronisco, ¿ya? Y de una partera llamada Finareta, mejor, perdón, ¿ya? Entonces, Sócrates era hijo de un escultor, Sofronisco, y de una partera de nombre Finareta. Listo. Sócrates es muy famoso también por haber utilizado un método, ¿ya? Un método que se denomina como la mayéutica, ¿ya? ¿En qué consistía este método mayéutico? Es decir, el método mayéutico consiste simplemente en realizar preguntas, ¿ya? Preguntas ¿a quién? A tu interlocutor, ¿no? Él realizaba preguntas buscando respuestas dentro de sí mismo. O sea, hace preguntas tras preguntas, ¿hasta qué? Hasta que el mismo interlocutor pueda llegar a la conclusión que el mismo Sócrates pretendía en esa persona, buscando una respuesta, ¿ya? Por eso es que se le dice, por ejemplo, que mm, ¿dónde está? Por eso se le decía el partero de almas, ¿ya? Partero de almas, ¿ya? Como la madre de Sócrates era una partera llamada Fenareta, ¿qué hacía la madre de Sócrates? Obviamente, la madre de Sócrates ayudaba a parir a las personas, y especialmente él decía, ayuda a dar a luz a las mujeres, ¿no? Dar a luz a nuevos seres, ¿no? A nuevas personas que puedan vivir en este planeta, en este mundo, ¿ya? En cambio, Sócrates, ¿a qué ayudaba? Él decía que si su madre ayudaba a, a dar a luz a nuevos seres, él ayudaba a qué? A parir a los hombres, pero no personas también, sino parir ideas, ¿no? Parir este, el alma, y el alma que es simplemente esa búsqueda de la verdad, ¿ya? Él ayudaba a eso, ¿no? En la diferencia de su madre, él ayudaba a parir ideas a las personas. Es por eso que, ¿cómo lo lograba esto? Mediante este método que se llama la mayéutica. Ahí está, el método de la mayéutica, ¿ya? ¿Y qué es ese método de la mayéutica? Ya te dije, ¿no? Es el diálogo, ¿no? Es el diálogo entre dos personas mediante cual el interlocutor va a hacer preguntas y contrapreguntas. ¿A quién? A la otra persona en quien busca que esta persona pueda caer en su mismo error y contradecirse a sí mismo, ¿ya? Haciéndose evidente su propia ignorancia. Sócrates nunca, no suele, Sócrates cuando uno lee sus textos, por ejemplo, el de la República, donde Platón este, va a encarnar a Sócrates y cómo se desenvolvía diariamente cuando interactuaba con las personas dentro de las ágoras, vas a ver que vas a darte cuenta que Sócrates no realiza un concepto tal, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan sobre justicia, por ejemplo, Sócrates no dice justicia es tal cosa, ¿no? Sino que Sócrates va preguntando a la otra persona qué es lo que él cree por justicia y éste le responde y le dice, pero por ejemplo, hay una frase muy famosa, ¿no? Que cuando habla con Trasímaco, una en su obra de Platón, La República, cuando Sócrates le pregunta a Trasímaco qué era la justicia para él, ¿ya? Y este va a decir que la justicia simplemente era el aprovechamiento del más fuerte hacia el más débil. O por ejemplo, con Polemarco, por ejemplo, ¿no? Con Polemarco o con Céfalo, por ejemplo, con Céfalo, ¿no? Cuando habla con Céfalo, ¿qué dice, no? Sócrates le dice, ¿qué es la justicia para ti? Y Céfalo va a decir que la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces,
Sócrates va a decir, entonces, si un hombre te presta un cuchillo, ya, si un hombre te presta un cuchillo y tú te olvidas de esto, ¿no? Y olvidas devolverle, pasa el tiempo y esta persona se vuelve, ¿no? Se vuelve de alguna manera demente, ¿ya? Y le entra una etapa de locura y esta persona te pide que le devuelvas el cuchillo. ¿Estaría bien devolverle el cuchillo a esa persona? Entonces ahí no pone en duda lo que la otra persona dice, ¿no? ¿Por qué? Es obvio, si tú le darías el cuchillo, podría matarte a ti o a matar a otra persona, ¿no? Porque esta persona ya no está en tus cabales, pero ahí actuarías de manera injusta, ¿no? Devolverle algo que él legítimamente te pide, ¿no? Porque te ha prestado un bien que anteriormente era suyo. Entonces, y así, ¿no? Él va contradiciendo a los argumentos de los demás, haciéndoles caer en errores, ¿no? Que no son tan perceptibles en un inicio, pero cuando se razona más, y ahí se entiende, ¿no? Que hay ciertos vacíos en nuestros razonamientos o en nuestros argumentos que Sócrates siempre ataca y nos hace caer en nuestros errores propios. Y eso lo hacía con la mayoría de las personas que él hablaba. Es por eso que va a llegar un momento en el que Sócrates llega a caer mal a las personas porque decían que Sócrates solamente preguntaba a las personas y no daba respuestas, ¿no? Solamente se encargaba de preguntar y preguntar y preguntar, pero nunca daba respuestas a las personas, ¿no? Nunca daba su punto de vista propio, ¿ya? Entonces es por eso que de cierta manera llega a incomodar a las personas o a las personas sabias de ese entonces, ¿ya? También va a ser una persona que va a implantar un término de ética, ¿ya? Como concepto de virtud. Y esto lo va a conocer como el arete, ¿ya? El arete, ¿ya? Su teoría se va a fundamentar en la idea de que solamente, ¿ya? Solamente puede obrar mal el que no sabe, el ignorante y el saber significa virtud, ¿ya? Solamente Sócrates dice que solamente aquel que no sabe y el ignorante puede hacer mal, pero en cambio el quien sabe no podría hacer esto, porque es un hombre virtuoso, ¿ya? Él decía eso, ¿no? También pero para hacer virtuoso, él decía que también debemos de esto, ¿no? De interlocutar con uno mismo. Y eso se le va a conocer con una frase muy famosa que él dice, conócete a ti mismo, ¿no? Que no es propia de él, sino que simplemente lo utiliza como una referencia, ¿no? Una referencia de una frase ya muy conocida. Los griegos veían esta frase, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, ¿no? Que ahí estaba una de las grandes frases que dentro de ese templo existiera el conócete a ti mismo y que Sócrates siempre citaba, ¿ya? Y él también, el solo sé que nada sé, y el solo, o también como se conoce, es o solo sé que no sé nada, ¿ya? Ambas también son válidas, ¿no? Solo sé que nada sé, o simplemente es solo sé que no sé nada. ¿De qué trata esto y por qué dice Sócrates esto? En sí, esta frase nunca se ha escrito, o Sócrates nunca lo ha escrito, porque Sócrates nunca escribió un texto, simplemente lo que sabemos por Sócrates está escrito en los libros de Platón o de Aristóteles, que también lo cita, también el mismo Genofonte, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que él dijo esto? En realidad nunca lo dijo, ¿ya? Simplemente se deduce de las cosas que él hacía. Entonces, ¿de dónde nace esta historia del solo sé que nada sé o esta frase que también se puede entender como solo sé que no sé nada? Pues Sócrates, en uno de los libros de Platón, en la Apología a Sócrates, la apología a Sócrates trata del juicio a Sócrates, ¿no? Donde está Sócrates en medio de un juicio frente a los nobles atenienses, donde Sócrates se está defendiendo de las imputaciones que le hacen, ¿no? Estos sabios, ¿no? Por creerse, por ejemplo, que por no rendir culto a los dioses griegos, por corromper a los jóvenes, por ser ¿no? Una persona que atentaba contra el estatus o como más quien dice, alteraba el orden público, ¿ya? ¿Listo? Entonces, una de las tres cosas que principalmente se le acusaba, por ejemplo, ¿no? Ahí Sócrates va a contar, por ejemplo, de por qué alguien le dice, no, pero él se cree el más sabio y cuando hace sus preguntas y se burla de nosotros porque él encima dice que él no sabe nada, ¿no? Alguien dice, argumenta eso, ¿no? Una persona que está ahí dice eso, ¿no? Que Sócrates siempre se hacía el vanidoso al mostrarse como un ignorante frente a los demás, haciendo preguntas y preguntas, y al final él decía que él no sabía la respuesta, ¿no? Como alguien soberbio, ¿no? Algo así lo describieron. Y Sócrates va a decir esto, va a responder el por qué él dice eso, ¿no? Y va a contar la historia de que
uno de sus amigos, alguien, un ateniense, se fue hasta el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, ustedes saben por historia que el oráculo de Delfos era como quien dice, ¿no? Se encontraban, eran puestos religiosos donde uno podía ir a consultar. Había, ¿no? Unas pitonisas y también habían, ¿no? Unos intérpretes que traducían a las pitonisas, ¿no? Que entraban en trances y podían, ¿no? Explicar ciertas cosas del futuro o cosas que uno podía consultar, cualquier cosa en sí, ¿ya? Entonces uno de estos hombres de Atenas va a dirigirse a este oráculo de Delfos y en el oráculo de Delfos esta persona va a consultar algo que era ¿no? Algo que era particular. ¿Y qué dijo, no? Esa persona ahí preguntó acerca de quién era el hombre más sabio de Grecia. Y la pitonisa, a través del traductor, había una persona que ahí traducía todo lo que decía la pitonisa, dice que por respuesta le dio que el hombre más sabio de Grecia era Sócrates, ¿no? Y esta persona baja a Atenas y empieza ¿no? A contar a las personas que había hecho esa pregunta en el oráculo de Delfos. Y en el oráculo de Delfos la respuesta fue que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. Entonces esto se va a esparcir, ¿no? Como un chisme, ¿no? En todo Atenas, ¿ya? Y Sócrates se entera de esto y Sócrates empieza a cuestionarse y se pregunta a sí mismo, ¿no? Y dice si en realidad él podía ser el más sabio de Grecia. Y para descubrir eso empieza a preguntar a otros hombres sabios de su momento, ¿no? Por ejemplo, a los políticos, ¿ya? A los políticos, a los artesanos y a los poetas, ¿ya? Y todos coinciden en que Sócrates empieza a darse cuenta que todos verdaderamente se creían sabios, ¿no? Los políticos decían, ¿no? Sí, yo lo sé todo, ¿no? Y también los mismos artesanos decían que sí, también yo lo sé todo y nadie es más sabio que yo. Y los poetas de igual manera, ¿no? Sí, yo lo sé todo y nadie es más sabio que yo. Prácticamente era eso, ¿no? Las respuestas que estas personas, de estas tres prácticamente virtudes grandes que existían en ese momento, le dieron. Y Sócrates empezó a reflexionar y llegó a una conclusión, que por ejemplo el político no podría saber jamás las artes que tiene un artesano o un poeta. Y de igual manera que el artesano nunca podría saber las artes que tiene un político o un poeta. Y de igual forma el poeta. El poeta no podría dominar la artesanía como el artesano lo hace o como el político expresa sus maneras de dirigir ¿no? La polis, ¿no? No podría hacerlo, ¿ya? Entonces, él encuentra que todo el mundo siempre ignora algo, ¿no? Siempre ignora algo y nadie es perfecto y nadie es sabio, ¿ya? Entonces, Sócrates llega a la conclusión de que él es sabio porque él entiende que en realidad es ignorante frente a los conocimientos del mundo, que él siempre va a ser ignorante porque el conocimiento es tan disperso, es tan amplio, que no se puede abarcar todo. Entonces, él entiende que Sócrates, o sea, es el sí mismo con Sócrates se entiende de que él es sabio al entender su ignorancia dentro del mundo. ¿Ya? Por eso él dice, y se entiende esta frase que empieza más o menos a construirse así, ¿no? Que finalmente él dice, o prácticamente se deduce del solo sé que no sé nada. ¿Listo, chicos? Entonces es un poco de la explicación de ese tema. ¿Ya? Autoconocimiento y autodominio. Bien, sí, ya. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Me dejé entender? ¿O estoy divagando un poco ya? Porque la filosofía es así, si no te concentras un poco, ya te empiezas a ir por otros lados. ¿Sí? ¿Sí? Aún sigo vivo, ya. ¿Entendemos, verdad, chicos? ¿Ya? A ver, les pregunto entonces, chicos, ¿por qué se dice que entonces Sócrates tiene esa máxima o esa frase del solo sé que nada sé? ¿Por qué entonces, chicos? ¿Por qué dice eso? A ver. Porque Sócrates, ¿qué dice? A ver, porque los límites totales imposibles, sí, y no sabemos todo exacto, ¿no? Porque Sócrates es el único de todos los que él consultaba que en realidad entendía de su ignorancia frente al mundo, ¿ya? El único que entendía que el conocimiento era saber y comprender que uno es ignorante frente a las cosas que puedan suceder en el mundo y que uno no podría abarcarlo todo, ¿ya?
Es por eso, ¿ya? Es por eso. Estamos por ahí, chicos, estamos por ahí, ¿ya? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es eso, que uno no podría saberlo todo, ¿ya? Y al uno creerse sabio, en sí está ignorando de su propia ignorancia, ¿ya? Sócrates sabemos que no escribió ningún libro, ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía, ¿ya? Es decir, ya todo lo que sabemos de Sócrates, ya les dije, lo sabemos por quién, por su discípulo, ¿quién? Por Platón, ya por Platón y también lo sabemos por quién, por otros discípulos que él tuvo en sus tiempos, por quién, por ejemplo, por Genofonte, ya. Esos son los testimonios que nos explican sobre la existencia y la forma de pensar de Sócrates, ya, pero él nunca escribió un texto propiamente dicho, ya. Tampoco tuvo una escuela filosófica como Platón sí tuvo, la academia, por ejemplo, ya. ¿Qué es lo que hacía Sócrates? Simplemente viajaba y estaba constantemente en las plazas públicas y también en los mercados, intercambiando ideas con quién, con otras personas que lo seguían prácticamente, ¿no? Lo seguían y gustaban hablar y compartir con él, porque siempre era bueno, ¿no? Era bueno estar rodeado y todo el mundo quería rodearse de Sócrates. Finalmente era como una estrella de rock de su momento, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el fin de Sócrates? Él va a ser acusado por impiedad y condenado a quitarse la vida tomando la cicuta. ¿Ya? ¿Ya? Es a raíz de un juicio que finalmente o sea, a consecuencia de todos esos hechos, ¿no? De que él empieza a ser entendido dentro de Atenas como un soberbio, que se creía sabio, que corrompía a los jóvenes, que atentaba contra la sociedad, era peligroso para la sociedad política ateniense, ¿ya? Y que una serie de hechos más que empiezan, ¿no? A ganarse enemigos, ¿no? Por todo lado, ¿no? Empieza a ganarse enemigos por todos lados y los van a llevar a un juicio, ¿no? Y en ese juicio, ¿qué va a pasar? Van a acusar a Sócrates y Sócrates ya entiende que estas personas que iban a juzgarlo ya tenían una idea dada, o sea, un preconcepto de él, y que nada que lo que él diga o argumente iba a hacerlos cambiar de opinión. Entonces, él lo que hace es tratar de defenderse simplemente, pero él también entendía que en el juicio iba tal vez a perder porque estas personas ya las tenían, como quien dice, jurada contra él, ¿ya? Y también en el juicio también a Sócrates le dan dos posibilidades, el de la muerte y el del destierro, ¿ya? Sócrates no acepta el destierro porque él dice que no hacer filosofía y especialmente no vivir en Atenas y filosofar con los demás atenienses sería prácticamente estar muerto en vida, ¿no? Porque él sería privado de lo que más amaba hacer y prefería morir antes que le quitasen esa facultad de pensar, ¿ya? Y también él decide morir y se le va a condenar a muerte, a beber la cicuta, pero no lo va a hacer inmediatamente, sino que va a estar unas semanas más encarcelado y mientras tanto sus discípulos van a intentar convencer a Sócrates de que se salve. Inclusive se dice que los mismos discípulos de Sócrates, que eran jóvenes prácticamente o personas adineradas de ese entonces, de familias nobles, logran convencer a los jueces para que cambien ¿no? Su veredicto, para que Sócrates pueda ser absuelto de todo cargo, ¿ya? Pero Sócrates muere en su ley prácticamente al decir que eso estaría mal, porque Sócrates decía siempre que el respeto de la ley debería ser el orden máximo, ¿no? Y que no vive con la ley, vive ¿no? En anarquía y vive como ¿no? Como las bestias, es decir, ¿no? Entonces, él muere, ¿no? Él era prácticamente un fanático de la ley. ¿Ya? Él decía que la ley podía poner orden en la sociedad y todos tenían que obedecer a las leyes. Y no podía faltarse a sí mismo, ¿no? Él muere prácticamente, como quien dice, dando el ejemplo de cómo se debía de acatar las disposiciones, como cualquier ciudadano en Atenas. ¿Ya? Listo. Sus pensamientos más somos, por ejemplo, el solo sé que nada sé, ¿ya? Por ejemplo, también que dice, el hombre es la ventana del conocimiento, el que también utilizaba el conócete a ti mismo, el hombre sabio tiende a la virtud, ¿ya? Que también lo hablamos, ¿ya? El filósofo se encuentra en el punto medio entre el sabio y el ignorante, ¿ya? Ni es sabio ni es ignorante, simplemente se encuentra perplejo en búsqueda de lo uno y de lo otro, ¿ya? La búsqueda de la verdad es la esencia de la filosofía, no la posesión de ella. Por eso Nietzsche más adelante diría que la filosofía está en otro lugar, ¿ya? No está acá, dice, ¿no? La verdad no está acá,
está en otro lugar. ¿Ya? Eso va a decir, por ejemplo, otros filósofos van a añadir a este pensamiento de que la búsqueda de la verdad es la esencia de la filosofía, no es posesión de ella. Es decir, que la filosofía no es dueña de la verdad, simplemente busca, a pesar que la filosofía misma sabe que la verdad es inmenso y es inabarcable, simplemente ellos tienen ese apego, esa inquietud de buscar ese conocimiento, ¿ya? A pesar que ellos saben que es imposible. Ya por eso son filósofos o amantes del saber. Listo, chicos. Hasta ahí termina el periodo antropológico. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Listo, chicos. Ahora sí respondemos, ¿ya? Vamos a responder todas las preguntas. A ver. Ahora sí. Primera pregunta dice, el máximo representante de los sofistas fue. ¿Quién es, chicos, el máximo representante de los sofistas? La C, Protágoras, exacto, ¿no? Es Protágoras. Conocimientos de Guaguasi, ¿no? Simples, sencillos, ¿no? ¿Quién va a ser? Protágoras. Ahí está. El máximo representante de los sofistas. La traducción de arete es razón, opinión, sabio, virtud, erudito. ¿Qué es arete? Virtud. ¿Cuál es, chicos? A ver, piénselo bien, piénselo bien. ¿Qué es el arete? ¿Se recuerdan que no, no es. Simplemente vendría a ser que el ADT para Sócrates es aquello que lo que el ser humano encuentra, ¿ya? Es lo que encuentra, es sobre lo que encuentra sobre su perfección, ¿ya? O su excelencia en el sentido moral de ambos términos, ¿ya? ¿Ya? Es lo que va a encontrar, lo ayuda a encontrar que su excelencia o virtud en qué, en lo moral, ¿ya? Perfección o excelencia en lo virtuoso, ¿ya? Por eso que dice que el virtuoso no podría ser malo, ¿ya? Es virtud, ¿ya? Razón es logos, ¿ya? Razón es logos, no podría ser razón. Descartamos. Opinión es doxa, ¿ya? Sabio es sofos, ¿ya? Erudito también es sofos, ¿ya? De ahí viene sofista. ¿Me entiende, verdad, chicos? Explico nuevamente, ¿ya? Virtud para el arete para Sócrates es aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o su excelencia, en el sentido moral de ambos términos, ¿ya? Tanto en la, tanto en la perfección o también en la excelencia, ¿ya? Listo. 3. Sócrates sostenía que solo obra mal el que no sabe. A esta teoría se le conoce como, mira, aquí dice Sócrates. Sócrates sostenía que solo obra mal el que no sabe. ¿Qué dice la B? A ver, una contradicción moralista. No, ética intelectualista, relativismo moral. Esto no puede ser, ¿no? No puede ser relativismo moral. La eudomonista tampoco, ¿ya? Tampoco es la eudomonista, ¿ya? La intelectualista, la ética formal o la contradicción moralista. ¿Cuáles, chicos? Solo quedan, mira, tres. Ética formal, ética intelectualista y la contradicción moralista.
¿Quién da más? ¿Quién da más, chicos? Simplemente es la B, ¿no? La ética intelectual. Listo, por eso dice, por eso dice, mira la pregunta, date cuenta. Solo obra mal el que no sabe, ¿ya? Solo obra mal el que no sabe, y eso es la ética intelectualista. ¿Verdad, chicos? ¿Me entienden hasta ahí? Cuando dice el que no sabe, eso márcalo, mira. El que no sabe. Ahí te da pistas de lo que es su teoría, la teoría de la ética intelectualista. Ya, pasamos al siguiente. El movimiento de los sofistas pretendió, dicen, desconocer la filosofía como un saber universal, dar respuesta, dar respuesta como fuese a cualquier problema, reconocer la existencia de verdades absolutas. Esto, por ejemplo, es de cajón, está mal. ¿No? No busca eso los sofistas. ¿Qué más? Convencer, convencer de que el hombre debe dejarse llevar por las verdades ya establecidas, tampoco. ¿Ya? Porque recuerda que eran escépticos, ¿ya? Profesor, esta teoría de Sócrates tiene otro nombre que es el intelectualismo moral. También, sí, también. Reconocer que la filosofía es amor por el saber. No, no. Nos quedan dos, mira. Desconocer a la filosofía como saber universal. Dar respuesta como fuese a cualquier problema. No, no. A ver, vamos a... Nos quedarían estos dos, mira. Desconocer a la filosofía como saber universal, ¿ya? Y también dar respuesta como fuese a cualquier problema. ¿Por qué dice que solo la filosofía es para la élite? No, para los sofistas no era para la élite, simplemente que la filosofía fue, sobre todo los sofistas, su enseñanza su enseñanza pretendió ser solamente para una clase, nada más para los hijos de los nobles. Ya ellos no enseñaban a los hijos de los pobres, porque no tenían dinero para pagarles, ¿no? Ujú. Entonces podríamos decir, ¿cuál? A ver, dar respuesta como fuese a cualquier problema, porque ellos también sí realizaban esto, ¿no? Los sofistas de alguna manera realizaban esto, dar respuesta como fuese a cualquier problema. En parte sí, ¿por qué? Porque ellos más, como quien dice, priorizaban la retórica antes que el propio conocimiento, es decir, la forma en que tú expresabas eso, ¿no? Podías convencer a cualquier persona, aunque fuese mentira de algo que no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque hacías uso de tu retórica, ¿ya? También ellos buscaban desconocer la filosofía como saber universal. Ellos no desconocían, simplemente no aplicaban la filosofía, ¿ya? Entonces está entre estos dos, ¿ya? ¿Cuáles, chicos? ¿Se rinden, chicos? ¿Se rinden? Dilo entonces, dilo, chicos. ¿Cuál sería? A ver. Farid nos dice, dar respuestas como fuese a cualquier problema. Principalmente esto, ¿no? La B. La B. Los sofistas no atacaron tanto la filosofía, sino que simplemente se basaron en dar respuestas a cualquier problema, pero de manera retórica y no tanto con la verdad, ¿no? O con el conocimiento razonado. Simplemente
priorizaron ¿cuál? La retórica, el arte de convencer o el arte de la oratoria. ¿Ya? Eso fue su pretensión principal. ¿Ya? 5. La expresión es el hombre. La expresión el hombre es la medida de todas las cosas se refiere a. ¿Recuerdas, chicos, de qué era esto? Hablamos del relativismo, ¿verdad? Del relativismo. Relativismo. Mira, dice, hay verdades absolutas, el conocimiento depende del sujeto, la existencia de verdades depende de quien quiera que así sea. El ser no variable, hay continuidad en algo. ¿Cuáles, chicos? A ver, la E, ¿qué es la E? Dice, el conocimiento depende del sujeto, ¿ya? Y la C que dice, la existencia de verdades depende de quien quiera que sí, que así sea. Listo. ¿Hay verdades absolutas? No, no hay verdades absolutas, ¿sí o no? Eso lo cerramos. Eso no es. Ya, la B sí es, la C también. El ser no variable, hay continuidad en algo. El ser no es variable, supongo que debía decir acá. Entonces, efectivamente es la E. Es la E. Que nos dice, B, el conocimiento depende del sujeto. Y C, la existencia de verdades depende de quien quiera que así sea. Listo. Pasamos. Pasamos a las siguientes preguntas. Ahora muevo este lado. Listo. Pregunta 6. Nos dice, en la filosofía socrática por ética intelectualista se van a entender ¿qué entendemos por ética intelectualista? La razón prima sobre el bien supremo, la virtud es causa racional del bien, la maldad ocurre porque se ignora lo que es bueno, los actos buenos son racionalmente útiles, no. La virtud es consecuencia del bien, no. La virtud no está antes del bien. Ya. ¿Cuáles, chicos? Se dice, la maldad ocurre porque se ignora lo que es bueno. Bueno, está bien, más o menos. La razón prima sobre el bien supremo. La razón. No nos habla de la razón. No, no nos habla. La ética intelectualista no nos habla tanto sobre la razón. Eso no, el conocimiento. ¿Ya? Se conoce, no actúa de manera esta, ¿no? No virtuosa, nos dice. La virtud es causa racional del bien. Este sí es. Ya. Ya es la B. Ya. Ya es la B. La virtud es causa racional del bien. Ya es lo que se entiende por la ética intelectualista. Es la B. ¿Ya? ¿Por qué no podría ser la A? Porque la razón prima sobre el bien supremo no. Nos habla de un bien supremo. Y eso no lo menciona esa teoría. ¿Ya? ¿Y por qué no podría ser la C? No dice la maldad ocurre porque se ignora lo que es bueno. ¿Ya? En parte sí, pero no es la postura inicial de la ética intelectualista, sino que la ética intelectualista busca en primer lugar que busca que la virtud sea la razón o la causa racional del bien, ¿ya? La virtud del conocimiento, ¿ya? Eso es lo que busca. Listo, chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Chicos, despierten. En las 7, ¿qué dicen? Con la mayéutica del arte de la partera, se crean dos métodos que posteriormente sustentarán a las ciencias. Estos son, y dice, con la mayéutica, el arte de la partera, se crean dos métodos que posteriormente sustentarán a las ciencias. Estos son, ¿cuáles, chicos?
descripción, explicación, inducción, definición, observación, definición, conceptuación, observación, definición, explicación. ¿Qué métodos van a posteriormente sustentar a las ciencias? La de inducción y definición. Obviamente, ¿no? La de, tiene razón Lorena, la inducción y la definición, pero porque recordemos qué hace, ¿no? ¿Qué es lo que busca cuando dice hace parir ideas, ¿no? Cuando pregunta uno qué hace, va induciendo a la persona a que llegue a su verdad, contradiciéndose o no, pero busca, ¿no? A la otra persona inducirlo a qué, a que por sí mismo indague en sí mismo también y llegue a una respuesta. Por eso se dice de la inducción. Listo. Según Sócrates, la actitud crítica ante las creencias aceptadas dogmáticamente se denomina, repito, según Sócrates, la actitud crítica ante creencias aceptadas dogmáticamente se denomina, ¿cómo se denomina eso? La actitud crítica ante creencias aceptadas dogmáticamente. ¿Razón? ¿Seguro? ¿Ironía? Recordemos que te explico un poco sobre que en su mayéutica Sócrates usa bastante lo que es la ironía, ¿ya? Vamos a ver qué quiere decir esta ironía para Sócrates, ¿ya? La D, ¿dónde está la D? El arete no tiene que ver nada. El arete no, es la ética intelectualista, no se usa ahí. La B, mayéutica, ahí está, ¿no? La doxa tampoco es el logos, ¿ya? Pero esta actitud crítica es mediante la ironía, ¿ya? Ironía. Ya, la mayéutica es el método, pero la actitud crítica va a ser la ironía, ¿ya? O sea, la mayéutica es el método, me explico. Pero la mayéutica hace uso mismo de la ironía, ¿ya? Que va a ser dentro del método mismo, como quien dice, es la manera en que se realiza, ¿no? La pregunta y contrapregunta, ¿ya? Pero el por qué, ¿no? El por qué es la actitud crítica, ¿ya? La ironía, ¿ya? Que es parte mismo de qué? De la mayéutica. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Primero es ironía y un conjunto de ironías van a ser mayéutica. Ese es en sí. Listo. El discurso que Sócrates pronunció en su defensa al ser sentenciado por los jueces atenienses es recogido en la obra. Eso sí te dije, ¿no? ¿Te recuerdas en qué obra Sócrates Platón narra cómo se llevó el juicio a Sócrates? ¿En qué obra, chicos? Hay una obra sobre el cual trata especialmente de ese juicio. ¿Ya? Va a ser ¿ya? La apología a Sócrates. Listo. Ahí está, ¿no? La apología. ¿Ya? El Fedón, ¿de qué trata? El Fedón se habla mucho de la ética. En el Critón, del cumplimiento de las leyes, por ejemplo. ¿Ya? Pero son diálogos menores, pero el diálogo principal es el de la apología a Sócrates. Ahí se describe muy bien cómo era Sócrates, cómo se defendía, ¿ya? Cómo preguntaba y contrapreguntaba, ¿ya? Cómo aplicaba su método mayéutico. Ahí vas a ver eso, leer eso, mejor dicho, ¿ya? 10. Todo depende del color del cristal a través del cual se mire.
el conocimiento es relativo a cada sujeto. Lo anterior puede ser asociado al planteamiento de Protágoras, ¿no? Ahí está, Protágoras. ¿Listo, chicos? Terminamos. Vamos al último bloque de preguntas. ¿Qué tenemos acá? A ver. 11. ¿Es correcto en relación al pensamiento socrático? ¿Aceptó el relativismo de los sofistas? No. ¿Mostró preocupación por lo cosmológico? No. ¿Postuló la negación de todo conocimiento? No, no era escéptico. ¿Predicó el autoconocimiento? Puede ser. ¿Estableció una moral basada en el relativismo? No. ¿Cuál fue? El autoconocimiento. Recuérdate su frase. ¿Qué decía? Conócete a ti mismo, ¿sí o no? Es la D. 12. Sócrates sostuvo que el filósofo se encuentra en el punto medio entre ¿qué? Entre el sabio y el ignorante. Ahí está. 13. El surgimiento de los sofistas se debió principalmente a cobrar por sus servicios, consolidación democrática ateniense, la crisis social y moral en Grecia, poseer un método infalible, elaborar una sabiduría aparente. ¿A qué se debió? Cobrar por sus servicios. Obviamente sí cobraban, eso sí está bien, pero no va a ser la cosa principal. La B, exacto. La consolidación democrática en Atenas. Ya, esa fue la causa principal. Como había democracia, surgieron varios grupos que obviamente podían impartir distintas posturas sobre el conocimiento, ¿no? Algunos a favor, en contra inclusive del gobierno ateniense. 14. Al periodo antropológico. ¿Por qué es importante, por ejemplo, eso de la consolidación democrática ateniense? Por ejemplo, en Esparta, que no era una sociedad democrática, no hubo esa clase de filosofía. Es por eso que es importante la consolidación democrática ateniense, porque ahí se observó que podían existir diversas opiniones sobre una misma, sobre causas, sobre hechos comunes, ¿no? Ya, como por ejemplo el hombre, la sociedad, ya la política, ¿no? Tanto Sócrates, tanto los sofistas tenían distintas opiniones y esto se da gracias a la consolidación democrática en Atenas. Por eso es la respuesta a la B. ¿Ya? 14. El periodo antropológico también se denomina periodo de los físicos, de la madurez filosófica, de los juicios, de la crisis, de la elaboración. ¿Cuál? ¿Cómo se conoce el periodo antropológico, chicos? Otro nombre también. El juicio. No es la crisis, ¿ya? El periodo de la crisis va a ser el sistémico prácticamente, ¿ya? No es este. Tampoco es de los físicos, ¿ya? Los físicos van a ser los cosmológicos, ¿ya? Porque más abarcan la naturaleza. La madurez filosófica tampoco, ¿ya? ¿Cuál quedaría? Ve, chicos, el periodo de los juicios. Eso no es. ¿Qué dice? ¿La C? ¿Cuál es la C? El periodo de la elaboración, descartamos. Ya, otro nombre nada más. Estamos buscando otro nombre con el que se denomina al periodo antropológico en la filosofía.
¿ya? Periodo antropológico en la filosofía. Acerca del hombre, ¿verdad? Acerca del hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre, no? Cuando se pregunta a sí mismo, ¿qué hace el hombre? No, eso pasa en este. Eso pasa de interrelación y buscar interpretar a todo lo que les rodea, pasa en el periodo cosmológico, en el periodo de los físicos, ¿ya? Busca la verdad, ¿sí o no? Busca la verdad, ¿ya? Y cuando busca la verdad va a emitir opiniones. Esas opiniones, ¿cómo se le conoce? Como juicios, ¿ya? Como juicios. Periodo de los juicios. Ahí está. Ya, eso se le va a conocer juicios. Cuando uno emite, ¿no?, una opinión sobre algo, un juicio, ¿verdad? Dice, no, para mí la ética es buscarle el bien y el mal. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Un ejemplo nada más, no es que sea así. Y estoy emitiendo un juicio, ¿no? Para mí la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, es un juicio, ¿ya? Es el periodo de los juicios, ¿ya? Claro, se centra en responder más que todo la pregunta, la indagación central va a ser el ser humano, ¿ya? Y el ser humano busca respuestas y esas respuestas se le van a usar como juicios, claro. A las creencias, a todo en sí, ¿ya? A todo lo que el hombre en ese momento padece, ¿no? Sobre la política, la justicia, la religión, la verdad, la ética, la moral, todo eso, la estética, ya todo eso va a buscarse que explicar mediante juicios muchas veces, ¿ya? Vamos bien hasta ahí, creo, chicos. Último, dice, para Sócrates el bien es un valor relativo, no. Circunstancial, no. El bien es un valor universal. Ahí está. Eso sí es, no, conocimiento público. Chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta mientras listo? Mientras les paso y no es por todas esto. Antes que me gane el tiempo. Antes que me gane el tiempo. Eh, Voy a pasar la relación de lista ya. Un momento, un momento, un momento. La asistencia, mejor dicho. Antes que me gane el tiempo. Por favor. Ya chicos, ahora sí. Ahí tienen que entrar urgente antes que me gane el tiempo. Por favor, a la lista, por favor. Se apuntan todos, ya. Creo que todos ya están apuntándose. Listo.
Muchas gracias a ustedes, chicos, muchas gracias. ¿Ya? Cualquier cosa, cuenten conmigo, ¿ya? El tema sencillo es el periodo cosmológico y el periodo antropológico, ¿ya? Solamente tienen que saber de Protágoras y Sócrates, nada más, ya, solo eso. A ustedes, chicos, a ustedes, cuídense. A ustedes, chicos, gracias a ustedes.